Hola amigos, peticiones. Hoy tú y yo vamos a leer estas palabras que te voy a colocar. Vamos a trabajar con esta letra, esta y esta. ¿Sabes cómo se llaman estas letras? ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo? No es U. No es una U. Es U. Repita. U. Muy bien. Y esta, en español la conocemos como la L. Ahora, ¿cómo se pronuncia un sonido en Wayuunaiki? Con esta letra y la vocal A. ¿Cómo se pronuncia? No es la, con la vocal E. No es le. Esta letra, con la A, se pronuncia ra. Ra. Wow. Con la E, re. Re. Re es una mezcla entre la L y la R. Re. Esta letra, con la I es ri. Con la O, ro. Ro. Con la U, ru. Con la U es ru. Ru. Ahora, ¿qué dice aquí? ¿Cómo se llama este animal en Wayuunaiki? En español es cerdo, ¿no? En Wayuunaiki, ¿cómo se llama? No es puluku, no es puluku, es puruku, puruku, puruku. Muy bien. ¿Y este animal? ¿Cómo se llama este animal en Wayuunaiki? Aquí también vamos a trabajar la U y la L. ¿Cómo es? P. No es puliku. No es puliku. Es puriku. 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 Wow. Muy bien. Que por cierto está por allá. Allá pueden ver al puriku. Allá está. Puriku. Burro. Ahora, esta letra. La R, doble R, R. En Wayuunaiki no se usa la doble R. Se usa una sola. Sabemos que en español, por ejemplo, para decir rosa solo se coloca una sola. Rey. Pero cuando decimos carro, se escriben las dos. Porque si no sería caro. Si escribimos una sola, sonaría caro. En Wayuunaiki no. En Wayuunaiki solo se usa una para todo. Y se pronuncia como si fuera las dos R. Independientemente si es el inicio, se usa una sola R. Por ejemplo, esta palabra que dice aquí, no es aneru, es aner, que por cierto, por allá están los ovejos. Aner, aner, suena r, aner, termina en u.